UPV, que está haciendo una labor tremenda aquí en Canarias y muy agradecida también de participar en el comité de formación y demás. Así que vamos a tratar de poner atención, porque les voy a dar un spoiler. Parte de la importancia de la comunicación es justamente que cuando comunicamos estemos presentes. Entonces, les pido, por favor, que los que puedan prendan sus cámaras y que estemos aquí presentes. Va a ser cortito, después de la presentación abrimos un espacio de preguntas y bueno, aquí estamos al 100%. Quiero empezar con una dinámica un poco para ponernos a tono, que es, les propongo tomarse un respiro y pensar que tienen que entrar en una sala donde hay personas con las cuales han tenido un problema, han tenido una discusión, todavía no se ha solucionado. Y quiero a ver quién me puede, no hay que pensar mucho, quién quiere contarme cómo diría buenas tardes al entrar a esa reunión. ¿De qué forma? Si alguien quiere compartir. A ver, Anuk, cuéntame. Creo que con energía y una sonrisa. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora, si tuvieran que estar, vamos a hacer una práctica, estar centrados. Esta práctica se hace normalmente parados, pero como estamos online, vamos a hacerla sentados, pero es proponerles estar centrados, ¿no? Estar en el eje, los ojos en el plano donde estamos mirando, la respiración pausada, el tórax erguido, los pies en el suelo, y estamos por dar una charla. ¿Cómo decimos buenas tardes? A ver si alguien me quiere decir cómo diría buenas tardes. Anuk, ahora eres tú la que... Vale. Buenas tardes. Ok, Intentaría que fuese enérgico. ok. Bueno, como verán, esto es un poco para mostrar que muchas veces las mismas palabras pueden tener un efecto y una forma de decirse completamente distinta en distintos ámbitos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante que en la comunicación están involucradas un montón de componentes y factores. Y aquí les quiero dar otro ejemplo también para que tengamos presente durante la charla, que es una típica frase que puede surgir cuando una pareja, cuando llega alguno de los miembros de la pareja a la casa luego de un día largo de trabajo, y el que está en la casa le dice: no sé para qué trabajas tanto, no sé para qué haces todo esto, si siempre llegas tarde y nunca tenemos tiempo para nosotros. ¿Qué pasaría si esa misma frase, ese mismo significado, esa persona lo diría en un momento, no en la llegada del trabajo, sino en el fin de semana, cuando están tranquilos, en otro contexto? Y diría, por ejemplo: me encantaría pasar más tiempo contigo para disfrutar de nuestra pareja. ¿Podrás hacerte algún tiempo para compartir alguna actividad juntos? Ustedes verán que el significado del mensaje es muy, muy parecido, las palabras pueden cambiar un poco, pero también el contexto importa
muchísimo en la comunicación. Y sobre todo en la comunicación efectiva. Y aquí les comparto la primer clave de la comunicación efectiva, que es justamente que la comunicación efectiva no es solo las palabras que usamos, sino el contexto, los gestos, la voz, el tono de la voz cuando decimos algo. Entonces, esta sería la primer cosa que tenemos que tener en cuenta cuando realmente queremos comunicar. Porque comunicar no es hablar. Comunicar es tener en cuenta un montón de factores y componentes que permiten que el mensaje que queremos dar llegue a la otra persona, sea recibido y se pueda producir la comunicación. Y aquí les pregunto, ¿cuántas veces les ha pasado que se encuentran pensando que están comunicando algo y simplemente están hablando en automático? ¿O cuántas veces, como en la dinámica que hicimos al principio, hablamos desde el enojo, desde la rabia, o como dijo Anu, quizás desde la alegría, y el efecto del mensaje es completamente distinto? Aquí los invito, no ahora, pero sino en otras oportunidades, que puedan y se acuerden, es a observar desde qué emoción están hablando, comunicando algo a una persona, a un compañero de trabajo, a su pareja, a un hijo, a alguien del equipo donde trabajan, desde dónde están comunicando. ¿Por qué? Porque si nos paramos un minutito a analizar esto, vamos a ver que muchas veces estamos comunicando en automático y desde una emoción que quizás no suma a la comunicación. Y acá, entonces, les voy dejando la segunda clave de esta píldora, que es muy importante, como dijimos al principio, la presencia y el estado emocional en la comunicación. Por eso también les invitaba a estar presentes en esta charla, para que el mensaje pueda ser, yo se los pueda emitir y ustedes lo puedan recepcionar y puedan aprovechar o disponer o preguntar o lo que consideren. Entonces, esta sería la segunda clave. Y también para tener en cuenta en la comunicación es el tema de que muchas veces lo que no se dice igual comunica. ¿Por qué? Porque el cuerpo habla y los silencios hablan. ¿Cuántas veces les habrá pasado que dicen algo y la persona no dice nada, pero simplemente desde el gesto de la cara o de algún movimiento que hace, uno percibe que ese silencio tiene algún significado? Eso, si prestamos atención, suele pasar muchas veces, o si no muchas veces en el caso de las parejas, que por no discutir se encierran emocionalmente, ¿no? Y se producen silencios que en realidad quieren decir muchísimas cosas. Y aquí vamos a la clave 3, que es que el lenguaje no verbal también es comunicación. Y aquí les voy a contar una estadística que es muy conocida, que es que el 93% de la comunicación no sale de nuestra boca, sino justamente es lo que les comentaba al principio, que comunicar no es hablar, es conectar, que es un poco el título de esta píldora y de esta charla. ¿Por qué conectar? Porque la comunicación es un baile, es un puente. Y se logra cuando expresamos algo a través de palabras, gestos, movimientos corporales, y el otro lo escucha y lo recepciona. Entonces,
siempre en la comunicación tenemos un emisor y un receptor de la comunicación. Ay, perdón que voy a tomar agua. Y entre ese emisor y receptor es donde se produce la comunicación, en ese puente, en ese baile que se crea entre la persona que está diciendo, expresando algo, la otra persona está escuchando y se produce un baile, contesta, y sería un baile, un diálogo, un puente. Entonces la comunicación está en ese puente que se genera entre el receptor y el emisor y el receptor. Por ejemplo, en el ejemplo del principio, cuando la pareja llega y le dice, no sé para qué trabajas tanto, al fin de cuentas nunca tienes tiempo para nosotros, difícilmente se genere una comunicación, porque es muy normal que cuando uno hace una comunicación, un mensaje así, genere una reacción y una defensa por parte de la otra persona. Entonces, por eso es muy importante en la comunicación tener presente que no es solo el hablar, sino desde dónde lo estamos diciendo, desde qué emoción, cuáles son los gestos, el contexto, el momento, cómo está la otra persona. Porque si no, simplemente estamos tirando frases al aire y después creemos que no nos prestan atención, no nos escuchan, ¿no? Y se empiezan a generar un montón de problemas y conflictos. Entonces, para comunicar en forma efectiva, lo que tenemos que tener es en cuenta todos estos componentes y factores. ¿Por qué? Porque la comunicación es una herramienta muy importante para poder liderar nuestra vida personal, generar buenos vínculos, buenas relaciones y además liderar equipos de trabajo con eficiencia. Hay un montón de frases que podemos usar de ejemplo. Por ejemplo, cuando decimos, me tienes harta. ¿Qué pasaría si lo decimos, cuando hablas así, me siento de esta manera? Y sacamos el juicio y sacamos la sentencia de me tienes harta por una expresión de sentimientos de lo que produce esa persona cuando hace determinada cosa. Entonces aquí es muy importante que el lenguaje, las palabras y la forma sea siempre muy clara, simple y una expresión de lo que la persona necesita pedir y quiere que la otra persona haga, diga o conversar sobre determinado tema. ¿Por qué? Porque si no, lo que estamos muchas veces es creyendo que comunicamos y lo que estamos haciendo es lanzando mensajes en automático o agresiones solapadas. Por eso al principio hablábamos de desde qué emoción estamos comunicando. Y aquí vamos a la quinta clave, que muchas veces, hasta ahora estuvimos hablando desde el emisor, que muchas veces no escuchamos lo que se dice, sino que escuchamos e interpretamos desde nuestros filtros, creencias, juicios y emociones. ¿Qué pasa? Todos tenemos nuestra historia personal, muchas historias y situaciones quizás que nos han generado creencias, emociones, y a veces cuando escuchamos algo, todos esos filtros tiñen lo que estamos escuchando. Por eso también es muy importante en el tema de la comunicación, como decía al principio, este tema de estar presentes,
poder sacar lo que se llama la escucha previa, todos esos filtros, creencias y juicios, ¿para qué? Para realmente conectar con el mensaje de esa persona. Poder percibir qué es lo que está sintiendo, desde dónde lo está diciendo, para que ese baile se produzca y ese puente, que es la comunicación, pueda realmente producirse la comunicación y generar nuevas realidades. ¿Por qué? Porque la comunicación es justamente una oportunidad maravillosa para crear nuevas realidades. Crear, una persona comparte algo, lo que quiere, la otra persona contesta y se crea una nueva situación, una nueva realidad. Se produce un diálogo, se pueden generar acciones en coordinación. En cambio, si estamos lanzando frases en automático, desde emociones que no sabemos muy bien de dónde salen, y no cuidamos el contexto, o sea, la forma en que lo decimos, las palabras que usamos, decimos mensajes encriptados, que no son claros ni simples, muchas veces esa comunicación, más que un puente y un baile, es un baile caótico y con mucho, mucho ruido. Entonces, si podemos recordar, ir practicando de a poquito cada una de estas claves, como les dije al principio, este primer ejercicio de registrar desde qué emoción estamos hablando, ya vamos a ir avanzando muchísimo en la comunicación. Y sobre todo, para mejorar los vínculos, las relaciones y en los equipos de trabajo, es muy importante tener en cuenta cómo comunicamos y hacerlo en forma efectiva. ¿Por qué? Primero, porque nos puede ahorrar muchísimos conflictos y problemas. Y aquí paso a los beneficios de la comunicación efectiva, que es, no solo tenemos menos malos entendidos y conflictos, sino que generamos bienestar personal en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones. Tenemos mayor posibilidad de llegar a acuerdos, de generar diálogos productivos para crear nuevas realidades. Reducimos el estrés en el ambiente de trabajo, y ahora les voy a leer algunas estadísticas de los efectos de una mala comunicación en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque hay varios estudios que han determinado que una buena comunicación aumenta la productividad. Entonces, muchas veces en las empresas estos temas de comunicación piensan que no, que bueno, tenemos cosas más importantes para hacer y demás, pero la comunicación es transversal e impacta en todos los ámbitos. Y eso genera resultados positivos o resultados no tan positivos. Aquí voy a pasarles a leer algunas de las estadísticas que en varios estudios que hubo en Estados Unidos, por ejemplo, el State of Business Communications, que se hizo un estudio entre líderes empresariales, notaron 3 consecuencias de una mala comunicación en el trabajo. 43% de ellos afirmó que una mala comunicación disminuye la productividad. 42% de los líderes encuestados afirmó que el incumplimiento por problemas de comunicación se generaban incumplimientos de plazos y problemas en la entrega y en la cadena de suministro. El 38% de los líderes notó un impacto financiero en los equipos que tienen una mala comunicación. Y luego un estudio más profundo que ya habla directamente, que se hizo en Estados Unidos, que las empresas que se entrevistaron
consideran que una mala comunicación le puede estar llegando a costar a las empresas $10.000, y entre $10.000 y $15.000 por empleado anuales. Entonces, es muy, muy importante prestar atención, dedicarle tiempo a la comunicación. Por eso, cuando estábamos hablando acá en BPV, en el comité de formación sobre los temas de las píldoras, me parecía que este era un tema súper importante, porque no solo se aplica al día a día, a todos nuestros vínculos y relaciones, sino que genera un impacto en la productividad de las empresas y además también por supuesto, en los equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque se detectó que crea una mala comunicación, baja la moral de los empleados, genera estrés, dificulta las metas, el cumplimiento de metas. Y, y lo fundamental es este tema de que aquí estamos todos muy conscientes de los temas del burnout y del estrés en las empresas, que un informe justamente de The Economist lo que dice es que el 52% de los encuestados de una encuesta que hizo asoció la mala comunicación al estrés laboral. Entonces, no solo es importante que nos informemos, sino practicar por lo menos cada tanto, cuando podamos, estas claves para empezar a notar si hemos mejorado o podemos mejorar nuestra comunicación, y también empezar a ver el impacto en nuestro día a día, en nuestras relaciones, en nuestros ámbitos de trabajo. Y ahora, un poco para ir cerrando, pero también para que quede claro lo importante de que son las palabras y cómo cada palabra puede ser interpretada por las personas, escuchadas de acuerdo a sus filtros e historias de distinta manera entre distintas personas. Los invito a ponerme en el chat, les voy a leer una frase y que me pongan en el chat si la consideran que está dicha con sarcasmo, con resignación o con genuina aceptación. ¿Están listos? La frase es: sí, está bien, haz lo que quieras. Sí, está bien, haz lo que quieras. Resignación, bien. Sarcasmo, bien. Genuino, bien. Bueno, justamente resignación, sarcasmo. Como ven, ninguno interpretó la frase de igual forma. Y así nos pasa siempre en la comunicación. Entonces, muchas veces hay un tip práctico muy bueno que es preguntar, cuando escuchamos algo y estamos presentes en la comunicación, preguntar a la persona si realmente está diciendo lo que nosotros interpretamos o quiso decir otra cosa. Por ejemplo, la persona dice algo, entonces nosotros, el tip práctico sería: entonces tú quieres decir que está bien que haga lo que quiera, o no quieres que haga lo que quiera. Porque eso, además, hacer un chequeo y preguntar, no solo genera confianza, que es muy importante en la comunicación, sino que además permite este baile, este abrirse y poder realmente
comunicar y que se genere la comunicación que queremos generar. Así que a modo de un poco para cerrar, porque mi idea era dar unos tips súper concretos y después abrir a preguntas. ¿Alguien por ahí tiene algún ejemplo o le ha pasado algo con alguna conversación o suele tener malentendidos o por ahí les comunican todo espectacular y logran muy buenos resultados? Pero para ir cerrando un poco, les quiero compartir lo que podría llegar a ser una definición de lo que es la comunicación efectiva, que es lograr que nuestro mensaje sea claro, conciso, simple, que sea escuchado por su destinatario, para que así se genere un intercambio, un diálogo que permita crear nuevas realidades. Cuando en el ejemplo al principio la pareja llega y le dice, no sé para qué trabajas tanto, al final no tenemos tiempo para nosotros, lo que está pasando es que el mensaje que sea escuchado por su destinatario y que genere un intercambio, como les decía antes, probablemente ese mensaje lo que genere es una reacción y una defensa, y estamos bastante lejos de poder llegar a un intercambio, a una comunicación, a un baile que pueda permitir llegar a un acuerdo y crear una nueva realidad sobre qué queremos para la pareja, por ejemplo. Y también a modo de síntesis, les dejo aquí los distintos componentes de la comunicación afectiva para que un poco con el disparador de esta charla, las próximas veces que comuniquen y se acuerden y no estén en automático, que es el 90% del tiempo que a todos nos pasa, presten atención, sobre todo si quieren dejar un mensaje claro y que no suene como esas cosas que se repiten en familia todo el tiempo y que al final la persona no escucha porque ya la repetimos tantas veces que no llega al destinatario. Entonces, cada vez que ahora quieran comunicar algo, tengan en cuenta al que sea alguno de estos componentes y pónganle atención. Y luego me cuentan o nos mandan un mensajito a BPV a ver cómo les fue con la comunicación. Bueno, muchísimas gracias y estoy aquí abierta a preguntas, a comentarios. Cuéntenme, a ver si les ha pasado en algún momento alguna de las cosas que mencioné, si tienen algún ejemplo. Bueno, parece que Me sí. atrevo a responder yo, si te parece, Alejandra, que Bueno, están todas muy calladitas. Vamos, yo creo que esto nos pasa a absolutamente todos, incluso de forma consciente, porque incluso aún sabiendo que estos elementos son importantes, esto que tú decías, ¿no? Que muchas veces no somos conscientes, por ejemplo, desde qué emoción estamos transmitiendo algo y pensamos que a la otra persona le está llegando el mensaje concreto que nosotros pretendemos y resulta que le llega todo lo contrario porque nuestra emoción está ahí intensa o está de una manera determinada y decimos, pues yo le dije no sé qué y resulta que le dije no sé qué, pero de qué manera, ¿no? Por ejemplo. Así que bueno, yo creo que esto nos pasa a todos, desde luego, porque al final la comunicación es un tema súper complejo. súper. Y sí, y yo creo que además, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que creo que no nos han educado desde una comunicación asertiva y demás, sino más bien una comunicación bastante, yo diría que agresiva, entre comillas, y más desde, pues desde la ironía o desde una manera un poco, desde el reproche a veces incluso, y no somos conscientes de que así al final pues no estamos transmitiendo lo que realmente queremos. Así que vamos,
Yo a Así mí es. esto, incluso sabiéndolo, a veces me pasa y me veo ahí metida. Por Así que eso, sí, por total. eso me gusta cuando así hay oportunidad como repasarlo, porque es algo que hay que repasarlo, porque como tú bien dices, estamos educados en una forma para no comunicar asertivamente, con muchas veces lenguajes muy violentos. A mí me gusta mucho el tema de la comunicación no violenta que habla Marshall Rosenberg, porque creo realmente que si podemos hacer un cambio en nuestra comunicación, no solo cambia nuestra realidad, sino que puede cambiar el mundo, porque, Absolutamente. porque la comunicación tiene impacto minuto a minuto y día a día. Entonces, pero ya ahí te recomiendo un libro, Ana, pero desde ya el solo hecho de que estemos aquí, que se esté conversando, que ahora se hable mucho, que también esté entrando mucho en las empresas, porque nosotros solemos hacer talleres sobre este Sí. tema y de liderazgo, ya es un avance enorme, enorme, enorme para la forma en que fuimos educados. Ana, Absolutamente. sí, te recomiendo un libro. Cuéntame. Ale, yo que me dedico a la moda, me gustaría que nos dijeras un poco cómo comunicamos a través de la forma que nos vestimos, porque yo creo que eso también es Sí, bastante importante y es sí, una forma de comunicación no verbal, pero creo que en nuestro día a día comunicamos mucho a través de la forma en la que nos vestimos, ¿no? sí, totalmente. Hay todo un tema de la teoría del color y que yo no soy especialista ni nada por el estilo, pero seguramente tú lo sabes mejor, sobre lo que queremos lograr y qué colores usar en determinadas circunstancias y situaciones, ¿no? Porque el color claramente expresa una emoción o expresa algo que queremos que el otro reciba de nosotros. De hecho, por ejemplo, el famoso luto negro, o sea, lo que expresaba era una tristeza de la persona, por eso se usaba el luto negro. Entonces, sí, hay toda una teoría sobre, o sea, una teoría y una práctica sobre los colores. Yo no soy especialista, no los conozco específicamente, pero lo voy a investigar para la próxima. Y lo que recomiendo muchísimo es el libro de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Muchísimo, muchísimo. Y después hay un libro que para mí es lo tengo aquí al lado porque me resulta súper, súper claro y útil, que es el libro de ¿Cómo se lo digo? El arte de las conversaciones difíciles. ¿Cuántas veces tenemos en el ámbito del trabajo o personal decir algo a alguien y estamos dando vuelta, y no sabemos, y nos imaginamos escenarios, y no, pero no, este no es el momento? Bueno, Enrique Sacanel da un montón de tips de cómo se lo digo. Es el arte de las conversaciones difíciles. Así que esos dos libros para mí son muy, muy buenos. Después tengo otros más, pero no los quiero ababullar porque, por ejemplo, La isla de los faros, pero con eso ya me parece que estamos. Hernán, cuéntame. ¿Estás muteado, Hernán? No se escucha, Hernán. No te escuchamos, no sé por qué. Estás Ah, muteado. Ahí. ¿no? Escríbenos en el chat, si no. Mientras Hernán escribe, te comento, no sé si lo viste, que él te puso un comentario y te pone que muchísimas gracias por aportar la píldora, que nada, que nos pide disculpas por los problemas técnicos, no te preocupes, las cosas del directo son así, Hernán, ¿qué le vamos a hacer? Y que él se ha sorprendido por el resultado del experimento de la interpretación de la frase, ¿no? Que de que cada uno ha interpretado algo diferente. Sí.
es interesante ese experimento. A ver si Hernán nos cuenta y le Hernán, ahí. Ahí está, totalmente, Hernán. Eso es muy difícil de autopercibir el estado de ánimo. Pero yo ahí tengo un tip, que es respirar, ¿no? Yo sé que muchas veces en el día a día se producen diálogos que empiezan a escalar y demás, o contestamos en automático, así reactivamente, porque sí, fuimos educados así, pero el, el famoso tema del enfado, como dices, es bastante difícil, pero hay que tratar de practicarlo, que es el respirar y dejar transitar la emoción, la rabia, el enojo, el enfado, ¿ah? Y luego abordar el tema. Porque si no se produce, en vez de una respuesta a lo que esa persona dijo, lo que estamos haciendo es reaccionando. Y desde la reacción no hay comunicación. Entonces, la reacción lo que genera es conflicto, es una escalada de discusión. En cambio, si podemos frenar, respirar y observar si es el momento para contestar, para responder, o si hay que esperar que las aguas, que estemos mal calmados, o decirle a esa persona, mira, disculpa, en este momento no te puedo responder, en otro momento hablamos. Ahora, se necesita práctica y mucha atención y poder parar el automático, como les digo, como bien decía Daira, estamos educados para ataque y reacción, ataque y reacción. Entonces, por eso siempre recomiendo mucho el tema de la comunicación no violenta. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. No sé si te contesté. Perfecto. Bueno, Daira, hemos cumplido, Genial. lo hemos hecho cortito. ¡Bien! Nada, Alejandra, porque muchísimas gracias. Me ha encantado, bueno, yo supongo que a todos me ha encantado, que de verdad que te agradezco muchísimo tu generosidad, sobre todo, porque al final, pues, has compartido con nosotras y a ver, de forma altruista. Así que yo sí me gustaría, antes de ya poder cerrar y bueno, y hacer el cierre final, si quieres comentarnos, que algunas ya lo conocemos, pero bueno, si quieres comentar tus redes sociales o tus servicios para poder conocer exactamente lo que haces y demás, pues a mí me parecería fantástico. Bueno, yo era abogada cuando vivía en Argentina, sigo siendo porque soy la misma persona, pero ahora me dedico completamente, nada más que tomé un avión y me establecí acá. Pero con toda mi experiencia de los conflictos, he visto muchas historias en los juzgados. Sí, a mí siempre me interesó el coaching, la psicología, entonces ahora estoy aplicando en los procesos de coaching, en talleres, en formaciones, toda mi experiencia en gestión de conflictos, en temas de relaciones, en temas de comunicación y gestión de conflictos en las empresas y también en el caso de parejas y procesos de separación. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se necesita es una buena conversación, es un buen diálogo o una buena conversación que ahorre muchísimos temas legales. Entonces, no solo me genera bienestar, sino que además nos ahorramos un montón de dinero y tiempo. Así que me dedico a eso, al coaching en gestión de conflictos y acompañar a las personas en vivir en armonía y bienestar. Estoy en LinkedIn, Alejandra González Rodríguez, y estoy en Instagram, lo pongo acá por el chat, Genial. alejandragr.com, alejandra.coach. No, .com es la página. El email. La página.
Genial. Te lo digo también porque la píldora queda grabada y la subimos al canal de YouTube de BPW, así que la verán muchas más personas. Y bueno, puede ser que los que estemos aquí te conocemos o no. Así que, bueno, pues ahí dejamos, es alejandragr.coach, ¿no? Sí, Genial. así que Pues, Alejandra, millones de gracias. Gracias gracias. también a las y los asistentes, que sé que estamos en el mundo de la velocidad y cuesta mucho pararnos a dedicar un segundito, yo diría que un ratito, porque media hora es un ratito de nuestro tiempo, a simplemente estar, escuchar y seguir aprendiendo, porque, vamos, esto es un aprendizaje para toda la vida, así que el permitir, por lo menos también pararnos un segundo y estar aquí, yo creo que ya es hacer un montón. Así que también gracias a todas ustedes y a Hernán en concreto que hayas estado aquí. Ha sido un placer, aunque no te hayamos podido escuchar. Y nada, lo dicho, cualquier cosa, pues seguimos por aquí. ¿Sí? Bueno, gracias a todos. Bueno, Buenas tardes. Chao. buenas tardes. Gracias, buena tarde. Chao.